Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos del foro Instrucción Teológica. Un saludo desde California. Yo soy el pastor Felipe Arenas y vamos a volver a comenzar nuestro estudio que se ha interrumpido por problemas técnicos. Vamos a hablar acerca de destruyendo fortalezas, adicciones y opresiones. Capítulo 3, inmoralidades. Dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La gente ha practicado estas inmoralidades desde el comienzo de la misma humanidad. Son unas fortalezas tan fuertes que en la mente de las personas llega a creerse que está correcta la práctica de esas actividades. La definición de inmoralidad es alejarse del comportamiento o los hechos de las reglas de la moral establecida. Falta de moralidad. Enseguida presento unos pocos ejemplos de casos de inmoralidad. Primero, la sodomía, que es la práctica homosexual entre varones. Esta era una de las inmoralidades que se practicaba en Sodoma y Gomorra y por la cual la ira de Dios se manifestó. La homosexualidad entre los hombres, como el lesbianismo, que es la práctica de relaciones sexuales entre dos mujeres, es descrita en la Biblia como algo innatural, fuera de lo natural, según Romanos 1:24-25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Al cambiar la verdad de Dios por sus verdades, el hombre acepta como algo normal las relaciones antinaturales que Dios ha establecido que sean entre un hombre y una mujer. Hoy muchos aceptan esta inmoralidad como prácticas aceptables y les dan derechos constitucionales a parejas del mismo sexo. Ellos, los homosexuales, ya se consideran minoría en Estados Unidos, con voz y voto como matrimonio, y algunas iglesias cristianas históricas ya los pueden casar eclesiásticamente. O sea que no solamente en algunas iglesias los aceptan y los casan, pero que también el ministerio de esas iglesias son homosexuales, lesbianas u homosexuales los ministros de esas iglesias. Dios no prueba el homosexualismo o cualquier acto inmoral en contra de la naturaleza humana. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1, 27 y 28. Hay una mente reprobada que el apóstol Pablo usa esta definición a toda clase de inmoralidad que ofenda a Dios contra la naturaleza humana. Se convierte en una terrible fortaleza. La mente está reprobada. Ignorar la ley moral de Dios para el cuerpo se convierte en pecado contra el cuerpo. En Isaías capítulo 5, versículo 20, el profeta aclara que la gente ya no podía hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, entre lo amargo y lo dulce. El homosexualismo y lesbianismo es una perversión inmoral, pero también es un engaño en la mente de la persona.
Ellos saben que tienen cuerpos de varones, pero en su mente actúan como mujeres. Es un espíritu de mentira que ya se ha hecho tan grande que se convierte en una terrible fortaleza. El aceptar el lesbianismo o la homosexualidad como normal es como aceptar que Dios se equivocó al hacerlos así, o que se pueden cambiar así de fácil las leyes morales. Dios ama al homosexual y a la mujer lesbiana. Ellos tienen que ser liberados de esos pensamientos inmorales. Tienen que aceptar que Dios no los creó así y deben arrepentirse de ese pecado y sufrirían una grande transformación. El poder de Dios es tan grande y la sangre de Cristo es eficaz y suficiente para cambiar esas vidas, no importa qué tan atrofiadas estén. El sacrificio de Cristo los incluye para salvación. Dios les bendiga una vez más. Soy el pastor Felipe Arenas y continuamos en este capítulo 3 y vamos a hablar ahora, o continuamos hablando más bien, sobre este tema muy importante de inmoralidades. Ahora mencionaremos como una fortaleza tremenda el asunto de un pecado grandísimo que existe en todo el mundo y aún hasta en esferas de hermanos o del cristianismo. Estoy hablando de el adulterio. Aparte del adulterio hablaré de la lascivia y pasiones desordenadas. El adulterio es una práctica muy antigua desde el principio de la raza humana. La definición del diccionario es actividad sexual de una persona casada fuera del matrimonio. El adúltero o la adúltera es una persona casada que tiene relaciones sexuales con otra persona casada o soltera. Este es el caso de personas que no tienen temor de Dios, que no son cristianos. Si hubiese algún cristiano, que se arrepienta entonces. También el adúltero se considera, también el adulterio se considera como una fortaleza del diablo. Quiero hacer hincapié en este asunto, en la continua práctica del adulterio, no solo la práctica de una sola vez. Es un espíritu de mentira que se anida en la mente de la persona y no quiere salir. Engaña a la persona al comentar que no es pecado, pues hubo consentimiento entre ambos. Mateo 5:32 habla que se involucra a un adúltero y a un fornicario, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dios no acepta el adulterio, pues es un pecado contra el cuerpo de la persona. El adúltero necesita liberación total por parte del poder de Jesucristo. Este capítulo solo menciona al adulterio, mas no al divorcio. La lascivia, en cambio, es el deseo exagerado y fuerte de placer o deseo sexual. Lujuria es otro nombre de una actividad inmoral. La lascivia es un pecado inmoral sexual tan destructivo que domina y controla la mente y el cuerpo y hace débil a la persona moralmente. Se posesiona de pensamientos impuros e indecentes. Jesús condena la lujuria y la lascivia en Mateo 7, 20 al 22. Al igual, Pablo reprende a los corintios en 2 de Corintios 12, 20 por permitir cierta sensualidad dentro de la misma iglesia. Sacad a ese perverso de la congregación y a todos los lujuriosos también, digo yo. Hoy en día es tan común ver en la televisión, cine o anuncios de revistas a personas que tienen ojos de lujuria y llenos de lascivia. Hacen orgías sexuales, fiestas donde se cambian parejas sexuales y hasta tienen relaciones sexuales enfrente de ellos. Cualquiera que practica estos actos no tiene un corazón limpio y no entrará al reino de los cielos. El remedio, la solución, es una entrega total a Jesús. Reconocer su debilidad, pedir perdón y someterse en ayuno, oración y lectura bíblica. Dios puede destruir esa fortaleza con su Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que no andemos en pasiones desordenadas,
como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor tomará en cuenta todo esto, como ya lo hemos dicho y declarado. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. 1 Tesalonicenses 4, 5 al 7. Gloria a Dios por ello. Las pasiones son el movimiento del apetito sensitivo, nacido de la aprehensión del bien y del mal sensible. He aquí ahora los 7 pecados capitales que voy a presentar, que son pasiones también desordenadas. Lujuria, el pecado producido por los pensamientos excesivos de naturaleza sexual. Pereza, incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. Gula, glotonería, el consumo excesivo de comida y bebida. Ira, sentimiento no ordenado ni controlado de odio y enfado. Envidia, se caracteriza por un deseo insaciable. Avaricia, como la lujuria y la gula, es un pecado de exceso. Y por último, soberbia, un deseo por ser más importante o atractivo que otros. Hermanos, esta fortaleza, la inmoralidad o las inmoralidades, son tan fuertes que atacan no solamente a aquel que no conoce a Cristo. Hay actividades inmorales dentro del cristianismo. Los reprendemos en el nombre del Señor. Pablo dijo, sacad a ese perverso de la congregación. Yo digo también, hermano, salte de esa congregación si vives una vida de inmoralidad, cualquiera que sea de lo que hemos mencionado. Dios tiene poder para darte una nueva vida en Cristo Jesús. Continuamos. Dios te bendiga. Bendiciones una vez más, queridos hermanos de Instrucción Teológica. Soy el pastor Felipe Arenas y seguimos con el libro Destruyendo Fortalezas, Adicciones y Opresiones. Vamos al capítulo 4 y el tema es Juegos de Azar y Horóscopos. Quizás este tema para muchos de los oyentes o para muchos hermanos cristianos de las iglesias e incluso para algunos pastores esté fuera de orden porque lo catalogan que no es pecado menos una atadura, quizás como dice la introducción de mi libro, el título de mi vida, Destruyendo Fortalezas. Yo creo que sí es una fortaleza, aunque los juegos de azar o juegos de apuestas deben estar bajo la categoría de adicciones. Lo menciono aquí en mi libro bajo fortalezas por la potente fuerza que tiene en la mente de la persona y los hace casi difíciles de salir de ellas. Lamentablemente en la Biblia no hay textos que hablen directamente de los juegos de azar. Sin embargo, hay una serie de textos en las Escrituras que sí se refieren a los principios envueltos. El 10º mandamiento que encontramos en Éxodo 20:17 habla sobre la codicia, la cual es la raíz de la mayoría de nuestros problemas. Juegos de azar es aquel en el cual el individuo depende exclusivamente de la suerte y no de la habilidad física o intelectual para obtener ganancias económicas. Es depositar la confianza en algo más que en su trabajo o en Dios. Este problema adictivo involucra comportamientos repetitivos y la persona tiene la dificultad para controlarse a seguir jugando y piensa que en la próxima vez ganará. Estas personas sufren de síntomas que pueden trastornar su conducta diaria. Número 1. Piensan mucho en seguir jugando. Segundo, tienen necesidad de pedir dinero prestado. Tercero, juegan por escapar de problemas o sentimientos de soledad o de ansiedad como la depresión. Cuarto, mienten a declarar dinero perdido. Quinto, llegan a perder trabajo o amistades por el tiempo pasado en el juego. Este comportamiento es mundial, pero he aquí solamente unas estadísticas que yo he encontrado de los Estados Unidos. En 44 estados del país es legal los juegos de apuestas. 2/3 partes de los americanos ya juegan juegos de azar. Hasta 1979,
había 10 millones de jugadores compulsivos. Se gastan 20 billones en apuestas legales al año y 39 billones de dólares ilegalmente. Estos son, recuerden, solamente récords de Estados Unidos. Imagínense el resto de todo el mundo, incluyendo México, Latinoamérica, países europeos y asiáticos. Algunos ejemplos que son juegos de apuestas son: número 1, casinos de juegos, máquinas, dados, póker, barajas y ruletas. Pistas de carreras, carreras de caballos, carreras de autos y de perros. La lotería del estado. Cada estado tiene su lotería aquí en los Estados Unidos. Cuarto, iglesias. Iglesias que promueven bingo y rifas de objetos. Quizás la iglesia de usted no está involucrada en esto, pero hay algunas iglesias. Quizás la iglesia de su vecino, del otro pueblo, de la otra ciudad, esté involucrada en juegos de bingo y rifas de objetos. ¿Por qué Dios no aprueba los juegos de apuestas? Primero, porque viola los principios bíblicos de la ley de trabajo. Lucas 17. Segundo, el juego de apuestas es una forma de codicia y avaricia, y la Biblia condena y reprende la codicia en cualquier manifestación. Efesios 5:5. Según el diccionario teológico Baker, avaricia es desear injustamente la propiedad de alguien más. Es un deseo por el aumento de los bienes de uno por medio de apropiarse de lo que no es de uno, o sea, de lo que es de otros. Hechos 20:33, Pablo decía: de nadie he codiciado nada. El juego de apuestas es una raíz de toda clase de mal. 1 Timoteo 6, 9 y 10. Pues el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunos frutos o consecuencias causadas por la adicción del juego son estos. El crimen. En Las Vegas, el índice más alto de crimen en Estados Unidos se encuentra en Las Vegas. Ellos se pueden matar por dinero. 2. El soborno a las autoridades. 3. La mentira al tratar de tapar ese hábito. 4. Bebidas y drogas están relacionadas con el juego. 5. Pobreza y pleitos familiares. Un creyente que gasta su dinero en apuestas, póker, máquinas de jugar y lotería es un mal administrador de las posesiones que Dios le ha encomendado. Está usando dinero que puede ser para ofrendas a misiones y diezmos y ofrendas pro construcción. Que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos más adelante. Dios los bendiga, queridos hermanos. Soy el pastor Felipe Arenas y continuamos destruyendo fortalezas, adicciones y obsesiones. Y ahora vamos a hablar de los inocentes horóscopos. Yo digo inocentes porque mucha gente lo ve como una cosa que no tiene nada de pecado, de pecaminoso. Seguimos bajo fortalezas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Salmos 147:4. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Amós 5:8. Aunque el estudio de los cielos, las estrellas y los planetas, conocido como la astronomía, no es pecaminoso, la práctica de consultar las lumbreras celestiales como las estrellas para tomar decisiones terrenales se llama astrología, es clasificada como idolatría. No se debe confundir astronomía con astrología. ¿Qué es el horóscopo? Esta palabra viene del griego y quiere decir el que observa la hora. Intenta adivinar el futuro de nuestras vidas según el día en que nacimos y toda aquella relación que podamos tener con los cuerpos celestes. La Biblia muestra en una de las reformas del rey Josías que él aborrece el zodiaco. La historia bíblica dice así,
Quitó asimismo a los que quemaban incienso a Baal, el sol, la luna y los signos del zodiaco, y a todas las huestes del cielo. Segundo de Reyes 23:5. El consultar el horóscopo para un cristiano, para saber qué le depara en ese día, ofende a Dios y a su palabra. Consultar el horóscopo es caer en supersticiones y adivinaciones, pues es solo una adivinación sobre lo que supuestamente puede llegar a pasarle a esa persona. Dios condena toda clase de adivinación y consulta de las estrellas y astros para guiar nuestra vida. Hay versículos cuyos principios contradicen la astrología. Gálatas 5, 20 y 21 dice que aquellos que practican las hechicerías y cosas semejantes a estas no heredarán el reino de Dios. La astrología, entonces, cabe bajo la categoría más amplia de las hechicerías. Lo peor de todo es que la astrología puede ser una forma de la idolatría como la adoración a los astros. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quienes practiquen adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Levíticos capítulo 19, versículo 26. Si usted confía en los horóscopos, lea la Santa Biblia en Isaías 47:11 que dice: así que el desastre vendrá sobre ti, no tendrás ni idea de cuándo sucederá, caerás en la ruina y no podrás evitarlo. El desastre te sorprenderá cuando menos lo esperes. Sigue en tus brujerías y magia, que es lo que has estado haciendo desde que eras joven. A lo mejor te resulten, quizás te fortalezca. Estás agotada de tantos consejos. Que se levanten los astrólogos y te salven, esos que observan las estrellas y te dan predicciones cada mes de lo que te va a pasar. Ellos no son más que paja que el fuego devorará. No pueden ni salvarse ellos mismos del poder del fuego. Y no se trata de un fuego para sentarse y calentarse ante él. El acto que hacen los astrólogos, que preparan el horóscopo y cada una de las pretendidas predicciones para los signos del zodiaco, son un fraude, un claro fraude. Todo eso del zodiaco es un fraude y una trampa del enemigo para atrapar a los distraídos y embotar a quienes creen y confían en dicho zodiaco. Hermano cristiano, no ofendes a Dios consultando a alguien más que la palabra de Dios. Aquel que consulta horóscopos o al tarot y a las cartas demuestra que no confía en Dios. La solución para parar de consultar el horóscopo es una plena entrega a Cristo Jesús y a su santa palabra. La solución para parar de jugar juegos de apuestas es una entrega total a Cristo, un completo discipulado y consejería pastoral. No dejes que el diablo se apodere de tu mente y controle tus pensamientos. Hay liberación para cualquier adicción al juego y consultas fraudulentos. Cristo es tu libertador. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos hablando acerca de mi libro Destruyendo Fortalezas, Adicciones y Opresiones. Y he dado un comentario de lo que está en este libro acerca de la tremenda acción de consultar los horóscopos. Hermano mío, si tú consultas los horóscopos, si crees en los signos del zodiaco, arrepiéntete, estás ofendiendo a Dios. Continuamos más adelante. Dios los bendiga. Saludos a todos los hermanos de Instrucción Teológica. Seguimos hablando acerca del libro Destruyendo Fortalezas, Adicciones y Opresiones. Capítulo 5. Estamos sobre una de las más grandes fortalezas que el hombre puede tener y que su vida está siendo atacada constantemente. Vamos a hablar acerca de la adicción a la pornografía. Ahora entramos en la segunda parte del libro que comienza con adicciones.
Y esta es una adicción, pero también para mí pensar viene siendo una fortaleza tan grande porque la persona está haciendo completamente atada, encerrada en su mente por el poder satánico. ¿Qué cosa es la pornografía? Según el diccionario es género artístico que muestra con detalles escenas de carácter sexual para excitación de quienes la contemplan, carácter obsceno de obras literarias o artísticas. Capítulo 5 del libro Adicción a la pornografía. La pornografía es una adicción muy dañina que corrompe los pensamientos más puros del ser humano. Este cáncer diabólico atrae a jóvenes, atrae a adultos, sean hombres o sean mujeres. La realidad es que el mundo, donde quiera que uno vaya, está dominado por el tema del sexo. Nunca llegaremos a comprender cuánto y de qué manera la pornografía ha torcido la mente de los hombres. Cuando el varón codicia a las mujeres que están en revistas pornográficas, en películas o en la calle, diversifica su deseo sexual y pervierte sus relaciones sexuales matrimoniales. Satanás, que es el padre de mentira, ha hecho y esparcido esta gran mentira en la mente del ser humano, de tal manera que es una gran fortaleza, una gran adicción y una fuerte atadura en la vida del ser humano. No es secreto que la industria pornográfica ha expandido en los últimos 15 años y que todavía está creciendo. He aquí algunos números. En el año 2005, el número de visitantes mensuales a sitios de internet pornográfico fue de 75 millones de personas. Las tendencias indican que tienen que ser muchos más ahora. Acordémonos que hace 20 años esta avenida ni siquiera existía de la computadora y los teléfonos celulares. Los videos pornográficos estrenados en 1988 fueron 1.300. En el año 2005 fueron 13.500 los videos pornográficos. Varias encuestas informales dicen que entre 50 y 70% de hombres cristianos usan pornografía en el Internet. Escuche, hermano que me está oyendo. Del 50 al 70% de hombres cristianos usan pornografía en el Internet. Otras encuestas, por ejemplo, una de las revistas Christianity Today dice que entre el 30 y 50% de pastores en los Estados Unidos usan pornografía. Pastores de México se salvaron de esta encuesta porque el 30% al 50% de pastores en Estados Unidos usan pornografía. El 70% de hombres usan pornografía cada mes. Es más que las mujeres. En una encuesta de los Estados Unidos, 57% de pastores dicen que adicción a la pornografía en el Internet es el principal problema sexual en sus congregaciones. O sea que aparte de ellos, muchos de sus congregantes están adictos a la pornografía, el 57% acá en Estados Unidos. Es muy lamentable las estadísticas que muestran a cristianos y ministros bajo esta terrible adicción, pero hay algo de cierto. La pornografía visual o de revistas rebasan las expectativas solo para gente no cristiana. Esta actividad, mirar revistas pornográficas, llevan a otras actividades que atrofian la conducta moral de las personas que es adicta a estas revistas. Número 1. La masturbación. Este tema tabú que en las iglesias no se ha hablado porque es algo muy íntimo, muy personal, está relacionada con la pornografía de películas, de revistas, y el hombre e incluso la mujer practica esta actividad sexual, la masturbación. Después vienen violaciones a mujeres inocentes. ¿Por qué? Por la adicción a la revista pornográfica. Viene la práctica a la prostitución y prácticas del homosexualismo por la adicción a ver revistas pornográficas. También viene el abuso infantil, la homofobia, la pedofilia, el adulterio y la fornicación
por aquellos que están adictos a la pornografía de revistas y de películas también. Cabe decir que el abuso infantil y otros crímenes sexuales son ilegales y penados por la ley, pero la pornografía, aunque es inmoral, no es ilegal, tanto en revistas, películas y libros. ¡Qué contradictorio! No todo lo que es legal es moral. La pornografía, la masturbación y lo que cause son actividades anticristianas e inmorales. Satanás siempre ha torcido lo bueno que Dios ha creado. Ha pervertido el sexo. 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El observar pornografía en internet o en las revistas es lo mismo que desear a la persona que está mirando lujuriosamente. Según Jesús en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El apóstol Pablo en Romanos 6:12 dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, mirar pornografía es satisfacer la carne, es adulterar en tu corazón con otra persona y te lleva a la práctica de la masturbación, lo cual es pecado según Gálatas 5:12. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo sugiere que el matrimonio sea un lecho sin mancilla. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4 significa que tu relación matrimonial sea sin mancha alguna, sea sin deshonra. A los adúlteros, sea físicamente o con la mente o en pensamiento, los juzgará Dios. Amigo, hermano que me escuchas, pastor que me escuchas, la pornografía destruye como un cáncer, como un torbellino, hace devastaciones en tu hogar, matrimonio, cuerpo y mente. Te separa de Dios, mata tu comunión con Dios. Debes dejar la pornografía. Es una atadura diabólica, es una adicción, es una tremenda fortaleza que se ha creado en tu mente y tiene que ser destruida por el poder de Jesús. Solo Cristo te libera de esta atadura y adicción. Tienes que actuar pronto. 6 cosas. Primero, quema todo material pornográfico, revistas, películas, fotos y libros. Quémalos completamente. Segundo, cancela canales pornográficos que tengas en la televisión. Tercero, cierra estos sitios pornográficos que tengas en la computadora. Cuarto, busca consejería pastoral y liberación por medio de un siervo ungido de nuestro Señor Jesucristo. 5. Métete en un largo periodo de ayuno, oración y lectura bíblica. Tiene que ser un periodo muy largo para que haya completa liberación. Un periodo muy largo de ayuno, oración y lectura bíblica. 6. Acude a todos los servicios de la iglesia y adora a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que no podrás ser liberado hasta que no admitas que estás bajo una adicción y atadura del diablo. Dios te ama y quiere limpiar esa mente y darte total liberación. No dejes que Satanás siga posesionándote de esa mente, porque destruirás tu cuerpo, destruirás tu familia, destruirás muchas vidas alrededor tuyo. Dios te ama y quiere liberarte. Dios te bendiga, querido hermano. Una vez más, Dios los bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando. Instrucción Teológica. Les saluda el pastor Felipe Arenas desde California. Destruyendo fortalezas, adicciones y opresiones. Es el libro que estamos compartiendo en esta hora, en estas ponencias. Vamos a entrar al capítulo 6 y después paramos por este día y mañana terminamos otros capítulos que faltan para terminar el libro. Ok, cada capítulo, hermanos, por lo regular, lo estoy haciendo en 2 audios. Lo corto a la mitad
y luego el segundo audio termina el capítulo. Así terminamos el capítulo 5, el capítulo 4 igual con 2 audios, el capítulo 3 con 2 audios también. Ahora el capítulo 6 lo vamos a hacer en 2 audios más o menos, aunque ya casi llevamos un minuto haciendo esta notificación. Vamos a hablar acerca de la adicción a la comida. Y cada hermano que le gusta comer, que escuche muy bien esto, aquellos que están sobrepasados de peso también, perdonen la redundancia, escuchen muy bien esto. Incluso los flacos, pero que también son adictos a la comida, escuchen bien esto. Porque adicción a la comida no solamente es para aquellos que están robustos o de sobrepeso. Puede ser una persona flaca, ah, ah, de peso, una persona que está delgada también. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pablo hablando a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:19. Juan 6:27 declara: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que va a vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Desde la época del apóstol Pablo ya existía una tremenda adicción a la comida, de tal manera que su vientre se había convertido en su propio Dios para los glotones, hablando de los cretenses en Tito capítulo 1 versículo 12. Para muchas personas no creen que existe una adicción a la comida, pero se ha comprobado médicamente que es un desorden alimenticio que hoy lo trataremos como una adicción. Hoy se sabe que las personas que comen en exceso no lo hacen por descontrol, sino que tienen adicción a la comida, tal como podrían ser adictas al alcohol, a las drogas o a los juegos de azar. La raíz del problema no está en lo que se coma, sino en el por qué, de modo que se convierte en una dependencia muy difícil de superar por uno mismo. El comedor compulsivo sufre de ciclos alarmantes de compulsión por comer y síntomas depresivos acompañados de vergüenza, culpabilidad y remordimiento. El comedor compulsivo utiliza la comida para lidiar con sus sentimientos. La obesidad y todos los problemas relativos al sobrepeso son consecuencias de este desorden. Pero si comes demasiado y muy deprisa, es probable que se trate de estrés, aburrimiento, rabia o frustración derivadas a menudo y, cómo no, al ritmo de trabajo y la vida demasiado rápida y absorbente. Algunas características de que eres adicto son: deseas un alimento específico y no te sientes satisfecho hasta que lo tienes. Número 2. Las ganas de comer te vienen de pronto. 3. Sigues comiendo incluso sin hambre y sintiéndote repleto. 4. Las ganas de comer te vienen de pronto. 5. Casi siempre quieres comer lo mismo. 6. Te sientes desesperado si no comes aquello que te gusta. Los verdaderos cristianos ya no somos adictos al tabaco, drogas y alcohol, tampoco a la pornografía o actividades inmorales ya mencionadas anteriormente, pero hay algunos cristianos que ya han caído en la adicción a la comida. No somos adictos al tabaco, a las drogas, pero ¿cómo comemos? En cada confraternidad, en cada convención, en cada culto, después del servicio. A continuación, una lista de los alimentos que causan mayor adicción. Por favor, tome lápiz y papel para escribir estos alimentos que causan mayor adicción. Primero, la comida chatarra. Es la definición que se le da a una amplia variedad de alimentos de bajo valor nutricional. Pueden ser hamburguesas, papas fritas, hot dogs y pizzas, entre otros. La comida grasosa. Esta comida grasosa estimula la producción de
de dopamina en el cerebro, tal como los tacos, empanadas, quesadillas, sopas, entre otros. Alimentos con cafeína. Dado que la cafeína es un estimulante, tomarla en gran cantidades desarrolla cierta dependencia en el cuerpo. Pueden ser bebidas como el café, refrescos de cola, como la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, etc. Las carnes. La carne contiene una sustancia llamada hipoxantina, que contiene propiedades estimulantes. Te hace sentir bien y con mayor vitalidad. Toda clase de carne, especialmente de res, puerco y aves. La comida picante. Esta provoca la liberación de endorfinas que tienen un efecto analgésico. Estas incluyen todo tipo de picantes o chiles de cualquier color o textura. El paladar mexicano o el paladar latino es más propenso a sufrir una tremenda adicción a esta clase de comida. Continuamos con el tema que estamos hablando acerca de la adicción a las comidas. También hay alimentos que contienen cafeína, la cual hace daño al cuerpo humano, según los miligramos que contengan, pero que son adicción al consumo de la persona. El café regular, no descafeinado, contiene entre 110 a 200 miligramos de cafeína. La Coca-Cola o refresco de cola contiene de 35 a 38 miligramos de cafeína. El té negro contiene de 40 a 120 miligramos de cafeína. El chocolate entre 45 y 90 miligramos de cafeína. No existe ninguna necesidad nutricional para la cafeína y se puede evitar en la alimentación. La cafeína estimula o excita al cerebro y al sistema nervioso. La cafeína puede llevar a frecuencia cardíaca rápida, ansiedad, depresión, náusea y temblores o dificultad para dormir. La persona que tiene ansiedad por la comida o una obsesión por la misma puede tener una adicción por la comida y ella no se ha dado cuenta. Hay ciertas enfermedades relacionadas con el trastorno alimenticio. Primero, sobrepeso o una obesidad física, colesterol muy alto, diabetes, entre otros casos. Si usted es muy asiduo o frecuenta restaurantes con buffet, es probable que esté obsesionado o sufra adicción por la comida. Amigo y hermano, la adicción a la comida y a la cafeína daña tu cuerpo físico, destruye tu salud, tu apariencia y daña tu autoestima. Busca ayuda profesional o consejería pastoral. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y precisamente, hermanos, no todo aquel que está con sobrepeso es adicto a la comida. Puede haber personas, como dije hace rato, personas delgadas que están adictos a la comida. Quieren comer a cada rato y sobre todo una específica comida. Es algo que los desespera por tener esa comida, no importa cuál sea. Entrégate al Señor para que Él haga de tu vida una bendición a tu cuerpo también. Yo soy el pastor Felipe Arenas. Continuaremos el día de mañana con el capítulo 7. Que el Señor sea con ustedes. Bendiciones a cada uno de ustedes, maestros de escuela dominical, pastores y todos los miembros de instrucción teológica. Yo soy el pastor Felipe Arenas y continuamos en el capítulo 3 de mi libro Destruyendo fortalezas, adicciones y opresiones. Vamos a hablar ahora de las inmoralidades, que es una fortaleza tremenda que Satanás ha hecho en la vida de miles y millones de gente. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto,
os advierto que ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La gente ha practicado estas inmoralidades desde el comienzo de la misma humanidad. Son unas fortalezas tan fuertes en la mente de las personas que llegan a creer que está correcto la práctica de estas actividades. La definición de inmoralidad es alejarse del comportamiento o los hechos de las reglas de la moral establecida. O sea, es una falta de moralidad. Enseguida presento unos pocos ejemplos de estos casos inmorales. Primero, la sodomía, que es la práctica homosexual entre varones. Esta era una de las inmoralidades que se practicaba en Sodoma y Gomorra y por la cual la ira de Dios se manifestó. La homosexualidad entre dos hombres, como el lesbianismo, que es la práctica de relaciones sexuales entre dos mujeres, es descrita en la Biblia como algo innatural, fuera de lo natural, según Romanos capítulo 1, versículo 24 al 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Al cambiar la verdad de Dios por sus verdades, el hombre acepta como algo normal las relaciones antinaturales que Dios ha establecido que sean entre un hombre y mujer. Hoy, muchos aceptan esta inmoralidad como prácticas aceptables y les dan derechos constitucionales a parejas del mismo sexo. Ellos, los homosexuales, ya se consideran minoría en Estados Unidos, con voz y voto como matrimonio, y algunas iglesias cristianas históricas ya los pueden casar eclesiásticamente. Dios no aprueba el homosexualismo o cualquier acto inmoral en contra de la naturaleza humana. Por esto, la Biblia dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios no aprueba el homosexualismo en cualquier acto inmoral en contra de la naturaleza humana. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, según Romanos capítulo 1, versículo 27 y 28. Una mente reprobada. Pablo usa esta definición a toda clase de inmoralidad que ofenda a Dios contra su naturaleza humana. Se convierte en una terrible fortaleza. La mente está reprobada. Ignorar la ley moral de Dios para el cuerpo se convierte en pecado contra el cuerpo. En Isaías 5:20, el profeta aclara que la gente ya no podía hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, entre lo amargo y lo dulce. El homosexualismo y el lesbianismo es una perversión inmoral, pero también es un engaño en la mente de la persona. Ellos saben que tienen cuerpo de varón, pero en su mente actúan como si fuera una mujer. Es un espíritu de mentira que ya se ha hecho tan grande que se convierte en una en una fortaleza terrible. El aceptar el lesbianismo o la homosexualidad como normal es como aceptar que Dios se equivocó al hacerlos así, o que se pueda cambiar así de fácil las leyes morales. Dios ama al homosexual y a la mujer lesbiana. Ellos tienen que ser liberados de esos pensamientos inmorales. Tienen que aceptar que Dios no los creó así y deben arrepentirse de ese pecado, porque si no sufrirán una grande transformación. El poder de Dios es tan grande y la sangre de Cristo es eficaz y suficiente para poder cambiar esas vidas. No importa qué tan atrofiadas estén, el sacrificio de Cristo los incluye para salvación. El adulterio, lascivia y pasiones desordenadas en un momento más. Todo eso del zodiaco es un fraude y una trampa del enemigo
para atrapar a los distraídos y embotar a quienes creen y confían en dicho zodiaco. Hermano cristiano, no ofendas a Dios consultando a alguien más que la palabra de Dios. Aquel que consulta horóscopos y el tarot y las cartas demuestra que no confía en Dios. La solución para parar de consultar el horóscopo es una plena entrega a Cristo y a la palabra de Dios. La solución para parar de jugar juegos de apuestas es una entrega total a Cristo, un completo discipulado y una consejería pastoral. No dejes que el diablo se apodere de tu mente y controle tus pensamientos. Hay liberación para cualquier adicción al juego y consultas fraudulentas. Cristo es tu libertador. Desecha todo juego de azar y desecha consultar los horóscopos. Esto ofende a Dios y no es bíblico ni cristiano. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.